El agricultor, el agro colombiano y el transportador mueven al país, y moviendo el país hay plata para educación, para que nuestros hijos puedan ir a la universidad, para que nos quede un pesito más para alimentarnos mejor, porque queremos que la gente viva y no sobreviva. Un saludo a la audiencia del periódico El Diario. El día de hoy tenemos como invitado a Carol Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico 105. Carol, bienvenido al Diario. Felipe, buenos días, gracias a esta hermosa provincia centro, gracias a los tunjanos y infinitas gracias al Diario por darnos la oportunidad de estar acá y por decirles que desde los pueblos, desde las veredas y desde las provincias, para nosotros es importante llegar a estos medios de comunicación ya regionales, ya que están en el país, porque allá también construimos país, o sea, también somos parte de la historia. Gracias. Qué bueno. Gracias a ese trabajo que hacen ustedes. Bueno, no, A bienvenido. a todos. Gracias, bienvenido. Carol, cuénteme, ¿usted de dónde es? Bueno, nosotros tenemos un cruce entre dos municipios. Mi señor padre es pescano y mi señora madre es de Firavitoa, ambos oriundos de veredas como San Antonio y Toledo. Somos muy de la ruralidad, nosotros somos agrodescendientes de esa hermosa provincia del Sogamuxi también, una provincia de mucho trabajo, de mucho microempresa, de emprenderismo jóvenes y lo más importante, una de las provincias más lecheras del departamento. Nuestra escuela fue en la vereda de Naranjos del municipio de Pesca. Estudiamos también en el colegio de Paipa, pasamos a terminar nuestro bachiller en el colegio de Firavitoa. Tal vez por ahí empiezan algunos proyectos no políticos sino sociales en nuestro municipio. Esa ha sido nuestra formación. Logramos llegar en el año 2003 a la Universidad de UPTC, donde nos acogieron un añito, estudiamos sociales. Y bueno, hay algo que siempre me ha puesto a mí inquieto, y es de dónde provenía el derecho, de dónde provenían las leyes que tanto, digamos, le han dado golpes no solo al país, sino al mundo entero. Entonces, de ahí me gustó estudiar un tema de derecho romano, tal vez por eso no terminamos sociales y nos pasamos a estudiar derecho. Entonces somos abogados egresados de una universidad boyacense, soy muy regionalista en ese tema, abogado egresado de la Universidad de Boyacá. Trabajando, mi primer trabajo fue por allá en el municipio de Cuitiba, nos abrió las puertas, entonces ya empezaba uno a tener algún tipo de vengación salarial, pues porque nosotros venimos de una familia campesina muy humilde, donde con muy bajos recursos, pues sí, casi no hay para terminar la carrera, mucho menos la especialización. Entonces ya nos abrieron las puertas en el municipio de Cuitiba a trabajar en la Secretaría de Gobierno y en la Inspección de Policía, y logramos poder especializarnos en Derecho Procesal de la misma universidad. Bueno, Carol, cuénteme, ¿en qué momento a usted le nace la idea de entrar a hacer política? Bueno, Felipe, esto de la política hoy es complicado y pensamos los jóvenes que la política no es para los jóvenes. Y yo pienso que en la situación que está el país, yo digo que la política sí es para que los jóvenes empecemos a sembrar un futuro, a ser parte de cambiar la historia, a ver si verdaderamente viene ese cambio anhelado, no el cambio que se ha hablado hace 80 años. Porque mi señor padre tiene 78 años y yo le he preguntado, venga, ¿y el país siempre ha sido así? Me dice, sí, el país siempre ha estado así prácticamente gobernado. Los mismos, hubieron algunos pensamientos diferentes en el país y hoy ya son recuerdos, ya están asesinados. Entonces, bueno, cojan ustedes la bandera. Entonces ahí nos nace ese amor político por una política cultural, una política juvenil. Qué bueno. Carol, tengo entendido que usted ha trabajado también por el patrimonio material, inmaterial. ¿Cómo ha sido ese trabajo que usted ha adelantado? Bueno, ¿Dónde lo ha hecho? Yo creo que nosotros todos los seres humanos tienen descendencia campesina, porque hace muchos años pues no existían las ciudades. Y hoy, cuando ya hay conglomerados en las ciudades, en los centros poblados, los orígenes son campesinos, ¿sí? Todas las personas tendrán su abuelo, sí, claro, sus padres, pero hay otras personas
que decidimos quedarnos en el campo, que decidimos apostarle a educarnos, pero no abandonar lo que nos vio crecer. Toda la vida he sido agricultor y nos ha nacido el tema cultural. ¿Por qué? Porque es que a este país le ha hecho falta mucho cultura. A veces la educación tampoco hace a la persona como tal, a construir un país sin violencia, a construir un país más en paz. Y quien tiene cultura tiene también educación. No se requiere tener 3, 4 carreras para ser persona, sino también quien nace y respeta sus raíces es una persona educada. Ahí es donde nosotros nos vemos en la obligación de empezar a recuperar ese patrimonio material e inmaterial de la humanidad, de este país que somos orgullosos de ser colombianos y más orgullosos de ser boyacenses, que es un país y un departamento muy cultural, muy ancestral, donde recuperamos unos temas muy importantes en una oportunidad que tuvo el municipio de Firavitoa de darnos ese espacio de administrarlo 4 años en el periodo pasado. Usted fue el mejor alcalde en 2019 de los municipios de sexta categoría. ¿Cómo fue eso? Sí, señor. Bueno, logramos que el municipio nos diera esa oportunidad de ser alcaldes. Fue un reto porque prácticamente en el municipio y en la región éramos unos de los candidatos más jóvenes que no, con poca credibilidad, porque pues veníamos de la parcela, del agro, del campo, y nos dan esa oportunidad en el municipio. Muy bien, nosotros ganamos por más del 60% de la votación. Y hay un dato curioso que es importante. Nosotros no ganamos por los electores, a quien agradezco del casco urbano, sino por los electores de las 16 veredas del casco rural fue quien nos dio la victoria y supimos que teníamos que responderle al pueblo. El reto no era ganar, el reto era saber administrar. Hicimos un gobierno diferente, un gobierno de la gente, un gobierno para el campesino. Hicimos un gobierno cultural con una agenda cultural muy importante, pedagógica. Y mire que es bien interesante, yo no fui mejor alcalde del país por obras de cemento, por infraestructura. También hay obras sociales, también hay obras culturales, también hay obras pedagógicas, educativas. Y nosotros fuimos muy interesados en el tema de la pedagogía de seguridad vial. Firavitoa está ubicado en donde pasan muchas vías departamentales y nacionales y hay mucho siniestro, muchas muertes. Esa fue nuestra bandera para poder disminuir las muertes, accidentes a ciclistas. Soy amante del ciclomontañismo. Entonces toda esa pedagogía y toda esa construcción de todas esas campañas, nos llenamos una base de datos muy importante donde peleamos casi con 600 municipios del país de sexta categoría, de menos de 10.000 habitantes, y logramos ser mejores alcaldes en temas sociales, pedagógicos y campañas para salvar vidas. Hay un premio que usted recibió, el premio La Orden Carlos Lemon Simons. Cuéntenos sobre eso. Bueno, este fue un tema interesante porque lideramos con los alcaldes de la región, de la provincia, cómo hacíamos para que la provincia pudiera salir más adelante. Sogamoso se ha venido quedando un poco a la par con el progreso que han tenido ustedes aquí en la capital, en Tunja, que los felicito porque han tratado de construir una capital para todos, un gobierno, unos gobiernos abiertos, donde también los estudiantes hicimos parte de esta construcción de esta bella Tunja. Pero estamos un poco tristes porque Sogamoso se ha venido quedando. Entonces, al ejercer ese liderazgo de buscar que estos municipios, los 13 municipios que están en la ronda de la provincia del Sogamoso, pudieran ejercer un liderazgo importante en temas de turismo. Tenemos todo, tenemos termales, tenemos los mejores hoteles, tenemos posadas campestres rurales, el famoso turismo europeo que estamos empezando a vender. Tenemos algo más importante, es uno de los lagos más grandes de Latinoamérica, que es el lago de Tota, donde está en este momento alimentando con su agua, que es que el agua es vida, el agua es… por eso fue que hicimos ese enfoque de liderazgo, porque el medio ambiente lo hemos protegido mucho y está en este momento prácticamente cercano a darle agua a casi 1 millón de habitantes. Entonces, eso es un tema muy importante que se sigue extendiendo, la red de ese hermoso lago de Tota. Entonces por eso la protección, ahí llegamos a que el Congreso nos haga ese reconocimiento por la parte social, comunicativa, en que la región
con turismo podíamos salir adelante. Bueno, en Sogamoso usted me habla del tema del turismo. ¿Cuál sería, digamos, esa ruta, como usted lo llama, ruta europea allá? Si yo voy ahorita a Sogamoso, ¿usted qué me dice? Mire, vaya a tal lugar, vaya a otro lugar. ¿Qué es lo recomendado? Bueno, todos los gobiernos locales y los gobiernos de turno tratamos de que la oportunidad que nos dan sus habitantes durante 4 años hacer las cosas de la mejor manera posible. La lucha de nosotros era invitar a que no solo el boyacense, sino el colombiano y los turistas conocieran la provincia del Sogamuxi. Hay un tema muy importante y ancestral que es el Templo del Sol, ¿sí? Donde hay unas raíces indígenas que se deben rescatar. Tenemos las famosas termales del municipio de Iza, termales únicas prácticamente porque cada termal tiene su potencial. Tenemos nuevamente lo del lago de Tota, donde ya se hacen deportes acuáticos, hay una gastronomía bien importante. Estamos tratando que la provincia del Sogamuxi recupere los saberes y sabores ancestrales, sus sopas, que el cocido boyacense no se vuelva un mito ni un plato exótico, sino que se vuelva un plato más del consumo, porque era lo que se consumía antes. Y ahorita es lo que menos se consume. Es lo que menos prácticamente se consume, por costos tampoco es accesible a muchas personas. Entonces mire que hacemos que esa provincia toque y que podamos venderle también a los hermanos de los otros municipios y las otras provincias un ejemplo de turismo muy acogedor, muy familiar. ¿Qué le hace falta a Sogamoso en cuanto a infraestructura que de pronto se esté quedando frente a otras ciudades como Tunja? Bueno, esto no es un paradigma ni un oportunismo político, es una realidad de lo que pasa con Sogamoso. Se nos está quedando sin ni siquiera es palacio municipal, sin ni siquiera es una atención de la empresa de servicios públicos propia, no tiene aeropuerto prácticamente activo, no tiene en este momento un estadio. Entonces nos estamos preocupando porque pues Tunja crece, pero es luchar porque Boyacá salga adelante, porque Boyacá sea visible. Entonces, verdad que somos muy orgullosos de que esta capital tenga hoy en día todo lo que está creciendo y es un ejemplo, verdad, de felicitar a los tunjanos por ese trabajo tan importante que han hecho por resaltar, porque pues es Tunja, ¿no? Y es quien nos va a representar en otros escenarios. Bueno, gracias, pero la idea es que sí, como usted dice, que todos avancemos juntos. Claro que sí. Bueno, Carol, hábleme de sus propuestas. Entremos al tema. Usted habla de una reforma agraria. ¿Cómo lo desarrollaría? ¿En qué se enfocaría? Por eso nosotros quisimos estar en una línea aparte, no la primera línea, sino estar en una línea aparte muy centralista. Pacto histórico no es de la izquierda ni la derecha, pacto histórico no es de Petro, pacto histórico es del pueblo que está cansado, que hoy quiere un cambio para el país, que hoy estamos aportando unas pequeñas ideas porque no lo lograremos en 4 años cambiar el país, pero es de ustedes. Yo veo que los medios avanzan, medios tan importantes están conectados ya con el país, con el mundo. Veo que en infraestructura estamos quedados a otros países como los europeos, en temas de salud, en temas… Y bueno, los políticos hablamos muy bonito. Yo resulté en esto, pero trato de no ser tan político, sino de contar una historia real de lo que viven las regiones, de lo que vive Boyacá, de lo que vive el país. Y ahí es donde llegamos nosotros a que si llegamos al Congreso y los boyacenses nos dan la oportunidad, no será en blanco porque seremos una voz de lo que está sufriendo hoy el campesino colombiano, de lo que está sufriendo los sectores agropecuarios. Es que el sector agropecuario alimentamos el país y a eso no le han dado la importancia estos gobiernos. Y le dejo un tema muy conciso, muy concreto, es el presupuesto nacional del tema agropecuario. 2.3 billones para esta vigencia al 2022, más de 19 billones para alimentar
la seguridad del país. Mire el desequilibrio, 18 veces más, 20 veces más a otros presupuestos que el agropecuario, quien es que alimenta al país. Entonces, no salgamos los políticos ahorita a quejarnos que es que La Guajira tiene hambre, que es que Boyacá también tiene hambre, con los daños que le han hecho al agro colombiano, y del agro colombiano nos traemos a los otros sectores porque generamos movimientos. El sector transportador, que es el intermedio en el cual nosotros llevamos los productos a las ciudades, a ustedes, a las mesas, es uno de los sectores más golpeados con los peajes. Es uno de los sectores más golpeados hoy con todos los temas tributarios. Ustedes supieran, un simple camionero, lo que factura al año, la DIAN y los impuestos tributarios, prácticamente se convirtió Colombia en una finca y todos somos obreros del país en temas tributarios. No podemos ser más obreros del país. En Colombia no podemos estar sesgados a solo sobrevivir. La vida es muy importante y venimos a vivir, no a sobrevivir. Y en un país con toda la riqueza que tiene, tanto minera, cultural, aquí en Colombia se da todo tipo de frutas. Dicen que es uno de los países más diversos en frutas hasta exóticas, en comida, pero se va a llegar al punto que ya no vamos a producir más comida. Por eso las importaciones, por eso la necesidad de la reforma agraria, y la reforma agraria será quien le da el triunfo a salir a Colombia de la crisis que vive y que está viviendo en estos años. Entonces, es de proponer una reforma agraria del pueblo, no para las multinacionales. Acabaron con todo, acabaron con la producción de cebada, acabaron que la cebada de la cerveza tenga que ser importada durante muchos años. Por Canadá, creo que es la Claro que principal sí. importadora. Tanto y todos en este momento, ya estos medios hemos venido a hablar que es que la papa se puso a 200.000, que es que los insumos se subieron, que el abono se subió a 200.000, pero ninguno planteamos soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones son muy claras. Se llevaron Monómeros de Colombia, que era una de las empresas de fertilizantes más grandes, se llevaron las empresas farmacéuticas del país. Por eso, por el tema del dólar y por el tema de que ya los fertilizantes, los insumos, no hay laboratorios, Felipe, en el país. Todos los insumos que utilizamos para poder sacar un cultivo adelante de las plagas, de las malezas, todo es importado, vale el doble, se subió al 100%, les soy sincero. Un tarro de Goal, que es el herbicida, valía hace un año 45.000 pesos, hoy está en 100.000, esa es la realidad. ¿Quién lo compra? No lo podemos comprar ya. Una carga 1, 400.000 no la podemos comprar ya. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a llegar al Congreso a cerrar y a proponer leyes que cierren importaciones de comida al país, porque es lo que le está causando tanto daño. Un bulto de concentrado, porque está en 100.000 para las gallinas, para los temas de producción de leche, de la leche vienen los derivados, el queso, el yogur, todo. ¿Por qué está tan costoso? Felipe, porque el maíz es brasileño, el maíz está ingresando a Estados Unidos. Hubo crisis en Estados Unidos por los tiempos, por la variedad climática, se escaseó el maíz en Estados Unidos, trajeron el brasileño y mire el concentrado a 100.000. Queremos que Colombia, que Boyacá, vuelva a ser productiva, que la plática no le llegue a los banqueros, que la plática sí sea el medio del banco, el intermediario, para prestarle el servicio al agricultor de un beneficio económico, pero que no sea el que se queda con la plata. Usted se queda en una cota y le rematan la finca, porque se le perdió el cultivo por la variedad climática o algo. No queremos que los bancos sean más los dueños del país tampoco. Vamos a llegar a proponer reformas que verdaderamente le hagan el favor al pueblo de sacarlo adelante. Queremos cambiar la historia, porque esta historia lleva muchos años y cada 4 años venimos a contar aquí cuentos. ¿Usted se metería entonces directamente con los TLC? ¿Qué haría con eso? Felipe, claro que sí. Nosotros queremos proponer en bancada en el Congreso que se renegocie el TLC, los TLCs. Hombre, el tema de la carne por los TLCs. Empezaron a sacar la mejor carne del país y nos empezaron a dejar a los colombianos la peor, y el kilo está a 25.000 pesos en las ciudades, a 24.000, 23.000, y nos están dejando la peor carne. Entonces no podemos sacar la peor carne y quedarnos con, no podemos sacar la mejor carne y quedarnos con la peor. Todos esos TLCs hay que renegociarlos, y si no empezaremos a tener problemas con los otros países. Por eso es que Pacto Histórico quiere proponer reformas
que verdaderamente beneficien. No estamos proponiendo que vamos a cerrar fronteras, que vamos a poner a aguantar al pueblo hambre. Es la peor mentira que venden los políticos tradicionales, es reformar y que las leyes sean más para el pueblo. Bueno, Carol, háblenos respecto a la salud. ¿Cuáles son las propuestas a la salud? Bueno, aquí creo que es en el país y en Boyacá uno de los temas más calientes, donde también ha existido más desviación de recursos. Es tan difícil, Felipe, decirle que hoy un sobre de acetaminofén valga 2.000 pesos, o sea que la pastilla saldría más o menos a 200 pesos. Es la peor medicina y medicamentos que nos estamos tomando los colombianos. Vale más un medicamento para un canino o para un gato que la medicina de los colombianos. ¿Por qué? Porque no hay empresas farmacéuticas en el país, un ingeniero químico no encuentra trabajo en el país tampoco, los laboratorios se los llevaron de Colombia, ¿sí? Y si le vengo a hablar a su merced de la administración en salud como tal, 4 son los dueños de las EPS en el país. Vamos a reformar la salud y les vamos a quitar ese banco pequeño que tienen 5 familias en el país. Y vamos a decir que la salud tiene que llegar más a la casa, una reforma a la salud más hacia el ciudadano, más hacia al que necesita. El campesino hoy no tiene ni pensión. Un campesino, ¿cuándo pagó pensión? Nunca. Una persona que producía el alimento del país, asimismo no tiene seguridad social. Quiere decir que una persona después de los 70 años, un campesino está dado a aguantar hambre en sus tierras. ¿Por qué? Porque ya no puede trabajar, no tiene derecho a una pensión, no tiene derecho a seguridad social. Se creó un sistema de Sisbén donde benefician a veces hasta los más ricos del pueblo, pero el campesino prácticamente para que lo lleguen a atender dura esperando 2 o 3 meses un examen. Entonces todo esto tiene que cambiarse y lo mismo con los otros sectores. No es hablar bonito, es hablar de la realidad de lo que está pasando y de que las reformas en el gobierno de pacto histórico tienen que darse para la gente y no para los dueños del país. Bueno, Carol, háblenos de la propuesta en transporte. Bueno, el tema de la propuesta de transporte, nosotros la ley que le queremos proponer al Congreso de la República para beneficiar al sector que mueve al país. ¿Quién mueve el país? Los agricultores y los transportadores. Es un país de una economía diversa. Queremos proponer una ley que los transportadores, que valga la redundancia, tengan que mover productos fertilizantes, insumos, comida, tengan beneficios tributarios durante el año, porque las facturaciones que le hacen a las entidades que están encargando de tributar a las personas que transportan son muy grandes. Si un transportador en el año facturó 100 millones de pesos, tiene que pagarle al Estado más de un 25-30%. Crearemos una ley donde vamos a dar alivios financieros, alivios tributarios, se llama ese tema, y algo más importante. Todos los políticos hablamos de que hay que bajarle a los peajes y bajarle al combustible, pero ninguno lo hace. No es que el combustible, nuestro gobierno, que vayamos a aconsejar al presidente, tenga que bajarse a la mitad, pero sí hacerle año a año unas bajas graduales y que quede estabilizado durante varios años. La transformación energética es importante. No es decirle a los transportadores que no se preocupen que porque los de pacto histórico van a acabar con los carros de ACPM y los vamos a poner todos eléctricos. Felipe, eso no se puede. Esto es una transformación a largo tiempo, como lo hicieron los países europeos, que hoy tienen muchos éxitos en ese tipo de energías alternativas. Beneficios, obviamente, tributarios. Hay que acabar con la corrupción de los cupos, del 1 a 1. Esto lo vamos a proponer en el Congreso cuando lleguemos nosotros. ¿Cómo es tan justo, Felipe, que una persona, un conductor, tenga que trabajar casi 25 años para poder obtener su propio vehículo, porque un cabezote hoy vale 700 millones de pesos? ¿Le parece a usted? O un taxi con el cupo, 70 millones del cupo, más 50 que vale el taxi, más de 100 millones de pesos. ¿Qué persona del común o de a pie puede obtener esto? ¿Por qué pusieron tan costosos estos cupos del transporte y de los taxis y del servicio público? Porque lo querían monopolizar los capitalistas. Hoy en Bogotá, los dueños de los grandes taxis, hay empresarios, ya llamémoslos, tienen 1000 taxis en Bogotá, un solo empresario.
y el conductor nunca va a poder llegar a tener al menos 2 o 1. Vamos a acabar con ese tema de los cupos porque eso es un tema de corrupción. El agricultor, el agro colombiano y el transportador mueven al país, y moviendo el país hay plata para educación, para que nuestros hijos puedan ir a la universidad, para que nos quede un pesito más para alimentarnos mejor, porque queremos que la gente viva y no sobreviva. ¿Cuáles son las propuestas para la educación? Bueno, el tema de la educación, la propuesta más grande es que ya están las universidades. Todos los gobiernos han venido trabajando un tema de la educación de calidad, que es lo que nosotros siempre hemos escuchado. O no es una educación de calidad, es una educación de oportunidades. Y en otros países lo hemos visto. Las solas prácticas, al momento de que los estudiantes salen a hacer sus prácticas, en el país más del 70% de los practicantes no reciben sino el pago de riesgos y seguridad social máximo. No son remuneradas las prácticas. Nosotros queremos proponer un proyecto de ley que es muy importante, donde al profesional al menos debe garantizárseles 6 meses, una vez es profesional, al menos de trabajo para su despegue. Felipe, yo creo, y quien está escuchándonos, que en este momento hay profesionales que duramos hasta 2, 3 años para buscar nuestro primer trabajo, y ahí nos siguen metiendo unos golazos que haga la especialización que le va a mejorar su devengación salarial. Ah, bueno, ya terminó la especialización pero no tiene trabajo, entonces haga la maestría a ver si le podemos dar trabajo, y se ha convertido en que habemos estudiantes y habemos profesionales ya con muchos títulos pero no han servido de nada. Para colgarlos en la pared, pienso que sí se ven bonitos, pero necesitamos el sustento de nuestras familias, de nuestros hijos. Pues proponemos el primer empleo laboral para los recién egresados. Y 2, un tema muy importante, crear. El país va a aguantar hambre en 20 años, está pronosticado. ¿Por qué circunstancia? Porque la generación que cultivaba, que son los de 60, 50, 60 años, los campesinos, ya en 20 años por salud no van a poder cultivar. Y nosotros los jóvenes, todos se están yendo a las ciudades a buscar otro tipo de oportunidades laborales. Se está quedando el campo solo. Pero el campo se está quedando solo, y todos los políticos hablamos que el campo se quedó solo, pero ¿qué hemos hecho para que el campo no se quede solo? Vamos a proponer la creación de la Universidad Rural Agropecuaria por primera vez en el país. Un proyecto de ley importante, porque no vamos a construirla, porque es que ya está, Felipe. La infraestructura ya está. No utilicemos más plata en cemento, en concreto, utilicemos más recursos en convenios con las empresas. ¿Por qué le giraron toda esa plata en la pandemia a los banqueros y no se la giraron al que producía el alimento, no se la giraron al artista, al que tocaba guitarra, llevó aguantando dos años hambre casi en esta pandemia mientras se reactivaba algunos temas? Ahí es donde debemos decir que es que los recursos que están y los que se han ido mal invirtiendo deben llegar a quien verdaderamente se utilice. Por eso no es tanto el concreto en el país, el cemento, construir universidades porque ya las hay, es empezar a dar los alivios financieros y crear proyectos que verdaderamente los subsidios le llegue al que quiere hacer, no crear vagancias, sino crear gente que quiera trabajar. Por eso la Universidad Rural Agropecuaria que nosotros planteamos en el proyecto de ley, si llegamos al Congreso de la República, es que los estudiantes que estudien afines, carreras para producir alimento, agronomía, ingenierías ambientales, todo lo que tiene que ver afines con producción de productos con producción de insumos para productos agrícolas, les demos el beneficio al menos del descuento del 50% del semestre. Es cuando hay para el semestre, no hay para usted mantenerse para pagar la pieza en la ciudad, y mucho menos para los 3 golpes. Eso pasa en los hogares boyacenses, en el más del 50% de hogares boyacenses. Felipe, hoy el 40% de los boyacenses vive una situación crítica de pobreza. Entonces es un tema que hay que analizarlo, y que si vamos a otros departamentos, creo que hay otros departamentos peores que nosotros. Bueno, usted habla de esta universidad, ¿cómo llegar a esos jóvenes que son los que realmente son los que están abandonando el campo? ¿Cómo llegarle a ellos para que no lo abandonen? Porque mucho joven que es del campo llega a la ciudad y ya prefiere quedarse en la ciudad. Bueno, por eso nosotros queremos, pero todavía hay estudiantes en carreras afines con la producción de la cadena alimentaria del país. Todavía hay estudiantes y jóvenes en el campo que quieren estudiar agronomía, que quieren estudiar un tipo de ingeniería afines con el tema ambiental, con los temas. Mire,
era el BON la ingeniería ambiental y hoy es la carrera más dura para conseguir trabajo. Eso le iba a decir, respecto a temas ambientales, ¿tiene alguna propuesta? Claro que sí. Hay un tema muy importante y muy álgido, es que todos hablamos de medio ambiente. Ahorita ese es en campaña. ahora sí es fuerte. Ahora sí somos todos ahora sí todos somos ambientalistas, pero ni siquiera hemos respetado la contaminación visual digámoslo así, del ciudadano boyacense, porque el departamento a donde usted vaya en este momento, Felipe, lo invito a que vaya este fin de semana a la provincia del Sogamuxi, de aquí de Tunja hasta allá, invadieron el departamento de Vallas. Entonces, desde ahí, hombres, propongamos políticas más limpias, políticas más de hacer unas campañas más en redes, más de ideas. No elijamos al candidato que más bota plata en publicidad. Hombre, ¿de dónde sale tanto dinero para publicidad? Tan costoso que están los materiales, cuando ni siquiera los materiales de la publicidad de la mayoría de candidatos es colombiana, toda es importada. Y se usa una sola vez y a la basura. Y chao a la basura. Entonces mire que tenemos que empezar al menos a dar en estos medios estas ideas de que no es que se vote por el candidato, de que haga las reuniones más extensas, de que utilice la burocracia para decir es que si usted no lleva 100 personas a la reunión no hay más trabajo. Hombre, no utilicemos que verdaderamente hemos sufrido para podernos educar, no nos utilicen más como peones y soldados políticos. Queremos aportarle simplemente un pensamiento diferente a Boyacá y yo espero que los boyacenses hoy se den cuenta de quién van a elegir. Bueno, Carol, muchas gracias por venir acá, por contarnos cuáles son sus propuestas. A nuestra audiencia del periódico El Diario, no olviden seguirnos en nuestras redes, Instagram, Twitter y Facebook. Felipe, gracias. Y yo invito a todos los boyacenses a que miremos y a que le demos la oportunidad de crecer a estas empresas jóvenes, a muchachos que uno ve que cuando lo entrevistan, muchachos igual a uno que se la luchan por salir adelante. Esto es lo que debemos apoyar, pero todos somos felices viendo Netflix, viendo productos de otros países, viendo canales monopolizados por el Estado. Si yo le contara a Felipe, para tristeza y para despedirme de ustedes y de los boyacenses, los contratos más cuantiosos económicamente en publicidad solo lo tienen 2 canales en el país. ¿Y los canales regionales dónde están, hombre? ¿Dónde están las emisoras? Felipe, acabamos con las emisoras locales de nuestros pueblos donde nos gustaba que nos despertaran con una musiquita carranguera. Estamos acabando con ustedes al no generarles una oportunidad y todo el mundo comemos y todos tenemos oportunidad de trabajar. Felipe, gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, Carol.